el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hoy vamos a estudiar acerca de la levadura en la masa. Normalmente la levadura en una parte de la Escritura se la ha definido como que fermenta y hace estrago. Pero también la otra parte de la misma levadura, y la enseñó el mismo Jesús, es la que vamos a ver hoy. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, 33. Esto lo enseñó el Señor Jesús. Dijo así: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas la harina hasta que todo fue leudado. Quiero que piense un ratito en los vendedores de lotería, no en los compradores, porque todo el mundo quiere comprar por si acaso, dice, compra su lotería. Pero yo quiero que piense un ratito en los vendedores de lotería. Muchas veces algunos de ellos son minusválidos, discapacitados, están en silla de ruedas. Son gente que se gana la vida con el porcentaje de la venta y su realidad es bien dura, pero pese a su discapacidad, algunos son optimistas, son amables, son saludadores, hasta le dicen a uno: este es su número de suerte, alentando a la gente para que compre. Quizás a algunos nunca más los volvemos a ver, pero sus vidas constituyen un ejemplo de una actitud frente a la adversidad y la vida que a ellos les tocó en este mundo. Nosotros debemos ser muy, pero muy agradecidos porque tenemos todos nuestros miembros. Es cierto que Dios, al que le falta un miembro, le da otra capacidad especial, una ayuda adicional, y nosotros podemos verlo cualquier rato eso. Pero como nosotros estamos completos, debemos ser más agradecidos con el Señor. Porque de la misma manera nuestra vida puede marcar la diferencia. Tu vida puede traer cambios a otros. Quizás no lo logres en un día, quizás sean 2 o 3 o más, o años, pero si persistes día a día con una actitud correcta, la transformación va a llegar a tu alrededor. Nosotros como cristianos podemos sembrar esperanza, podemos sembrar alegría en las vidas, que es lo contrario de la amargura, del resentimiento, de la desesperanza. Y no es repartiendo regalos en esta temporada, porque los regalos terminan en un basurero. Como dice el Señor, no gasten su dinero en estas cosas, porque después no sirven más que de basura en un rincón de sus casas. Y por eso es que digo que nosotros podemos cambiar el ambiente, por lo menos de donde estamos, ver las cosas diferente, porque hay gente que sufre más en necesidades, en enfermedades, en escasez, en dolencia, sufre más que nosotros. La vida a ellos no les ha ido muy bien, pero nosotros, si somos agradecidos, podemos darnos cuenta de que Dios nos ha ayudado en toda circunstancia.
Y entonces podemos despertar en ellos ánimo, aliento, esperanza. Pero es que yo vivo así porque yo inclusive cuando saludo aquí en la iglesia nadie me contesta. No importa. ¿A quién venís a ver? ¿Qué es lo que querés escuchar? ¿Qué voz quieres escuchar? ¿El saludo de los hermanos? No, has venido a la casa a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios nunca falla. Es que todos tienen cara de pocos amigos. No te desanimes. Que te ignoren, ¿qué te importa? Vos estás viniendo a la casa de Dios a escuchar una palabra que te transforme. Y el Espíritu Santo nunca va a fallar en eso. La vas a escuchar. Es de lo único que puedes estar seguro. Y cuando uno tiene una buena actitud, llega a un ambiente y cambia el ambiente. Es verdad que uno puede notar que hay gente que se enoja, pero igual vos puedes cambiar el ambiente donde te paras, porque nuestra actitud transmite vida o transmite muerte. Mateo 13:33 dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta es una parábola hecha en 26 palabras, solo para continuar una enseñanza de las parábolas anteriores del sembrador y la semilla de mostaza. Muchos se han confundido a explicar esta parábola porque el verdadero uso es simbolizar lo malo, lo corrupto, lo malsano, y se usa todavía así. Pero la levadura escondida entre la harina representa también la forma en que militan las tinieblas en contra de la verdad. La levadura tiene relación con Egipto. De allá fue que salieron los israelitas por orden de Dios. Y entre sus órdenes que les dio en el libro de Éxodo fue 7 días comerán panes sin levadura. Que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere pan leudado con levadura será cortado de su pueblo. Cuando se prepara el pan, la levadura lo hace crecer. Y así como cuando el pan está sin levadura, el pan es plano y duro. Los israelitas comieron pan sin levadura como parte de la celebración de la Pascua, pero fue como un símbolo de prisa, porque los israelitas salieron de Egipto huyendo durante el Éxodo. Éxodo quiere decir salida. Así que tuvieron que irse tan rápido que el pan no podía ser leudado porque se necesita tiempo para que hinche y se ponga bonito antes de meterlo al horno. Y eso lo registró otra vez, la Escritura lo registró Moisés otra vez en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 3. Lo volvió a repetir de la misma manera: no comerás pan leudado, sino que durante 7 días vas a comer pan sin levadura. Pan sin levadura es el pan de aflicción, pues de Egipto saliste a prisa, y lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día que saliste de Egipto. La levadura se usa esencialmente como tipo de pecado en la legislación mosaica. Éxodo 34:25 dice: no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mis sacrificios. Y también dice: ninguna cosa que ofrezcan, la ofrecerán con levadura. Lo que ofrecerán será sin levadura. Y una de las razones naturales de la prohibición
es que la fermentación implica un proceso de corrupción. En el Nuevo Testamento Jesús también les dijo a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura de los fariseos era la hipocresía, la formalidad, la religiosidad, el legalismo, y decían: no hagan esto, pero ellos igual lo hacían. Solamente al pueblo le ordenaban que no hagan. La levadura de los saduceos era el racionalismo, la negación de lo sobrenatural, porque todo lo que ellos leían lo razonaban. Y la levadura de los herodianos era la sensualidad, la complacencia de todos los deseos mundanos. Solo lo que el mundo les satisfacía, eso ellos hacían. Así que el apóstol Pablo usa la levadura como un instrumento para desarrollar el pecado. Primera de Corintios, capítulo 5, del verso 6 adelante. No es buena, decía Pablo, vuestra jactancia, vuestra presunción. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Límpiense, pues, de toda vieja levadura, para que sean buena masa, como son sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En Gálatas también el apóstol Pablo trata de mostrar cómo se extienden las falsas doctrinas. Y les dice: ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llamó. No viene de Dios, que es el que nos llamó. No viene del Espíritu Santo, que es el que nos llamó. Porque un poco de levadura, dijo Pablo, fermenta toda la masa. Y esto también hablando de la relación que hay con la levadura en símbolo negativo. Porque la levadura tiene una simbología de pecado y la forma en que se extiende a través de todo el organismo, aún con una poca cantidad de levadura, es suficiente para afectar toda la masa, toda la vida, quiere decir, de las personas, toda una iglesia y toda una nación entera. Ustedes son testigos de cómo el pecado afecta, igual que la levadura, y va de pueblo en pueblo, al final que toda la gente no puede diferenciar lo bueno de lo malo. La levadura comienza como algo pequeño, comienza en los pensamientos y afecta la voluntad, afecta las acciones y eventualmente conduce a la muerte espiritual principalmente. Por eso es que el apóstol Pablo advirtió a los corintios diciéndole: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. El pecado no puede ser eliminado por el esfuerzo humano o la obediencia a la ley. La ley fue dada precisamente para hacernos conscientes del pecado, porque nadie la podía cumplir. Y aquel que infringía un mandamiento de la ley se hacía culpable de todos. O sea que nadie podía cumplir la ley, eso era algo terrible. Pero la ley tampoco está destinada para desanimarnos, sino para alentarnos y llevarnos a Cristo. Porque Cristo es el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Y Él fue el que hizo posible que elimináramos la levadura de la masa, como dice el apóstol Pablo. Ahora, cuando venimos a la luz y confesamos realmente
que estamos manchados de pecado, Él, dice la Escritura en 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero veamos qué les estaba enseñando Jesús a los odres nuevos sobre la misma levadura. Así como el grano de mostaza tiene que ver con la cantidad, con la extensión del reino, la parábola de la levadura habla de la calidad de la masa leudada permeada precisamente por la levadura. Una vez que se mezcla la levadura con la masa de harina, es imposible que se separe la levadura de la masa. Es imposible debido a que cambia su naturaleza. Así también pasa con el creyente. Cuando el creyente se entrega a Cristo, es imposible que se pueda separar de Cristo. Y Cristo, como un pedazo de levadura incorporado en nuestras vidas, va renovando completamente nuestra mente, va renovando nuestros deseos, va renovando nuestros pensamientos, nuestros razonamientos e inclusive nuestro corazón. Todos los que estaban escuchando la enseñanza de Jesús estaban familiarizados con el significado negativo de la levadura. La levadura había representado siempre el poder contagioso del pecado, pero ahora Jesús aquí lo está aplicando como el poder transformador de Dios, usándola con toda seguridad en una forma completamente nueva. Y eso fue lo que vino a enseñarnos Jesús. Oyeron que fue dicho esto, pero la cosa es así. Ustedes estaban haciendo tal cosa, pero no es así, es asá. Porque Él vino precisamente a mostrarnos la palabra de una manera diferente que la habían enseñado al pueblo, y también nosotros vamos a encontrarnos en la Escritura una manera diferente de entender las cosas de Dios. Como dije, es similar a la semilla de mostaza. El tema central aquí es la expansión del reino de Dios. No debemos también caer en los extremos con el simbolismo de la mujer ni la medida de harina. Aquí lo principal es que el Señor Jesús estaba hablando de cómo el reino de Dios se iba a extender de la misma forma que ocurre con la levadura en la harina y la hace crecer. Y aunque la levadura en otras partes de la Escritura representa la influencia del mal, en este contexto hace referencia a la buena noticia que se proclamaría y transformaría tanto a hombres como a mujeres en diferentes lugares del mundo. Así que cuando entendemos mejor la Escritura, nos llenamos de esperanza, porque con Jesús en nuestro corazón nos convertimos en siervos del reino. Les estuve explicando este día que primero uno es oyente de la palabra, oye la palabra. Y el que es tocado por el Espíritu de Dios y no se mezquina es el que recibe a Jesús y se convierte en creyente. Pero a partir de ahí uno tiene que seguir avanzando, porque el Señor no nos mandó a buscar creyentes al mundo, nos mandó a ser discípulos. Y el discipulado se hace a través de la enseñanza. Es la enseñanza, cuando se discipula a los hermanos, que se convierten recién en discípulos. Porque cuando uno pasa de oyente a creyente, tiene que dar un paso importante. Y ese paso es el bautismo. Y el bautismo te convierte en una persona que ha tomado la decisión de seguir los pasos de Cristo, por lo tanto te conviertes en discípulo. Y una vez que eres discípulo, tienes hambre y sed de la palabra. Necesitas leer,
Necesitas congregarte para aprender. Necesitas la enseñanza. Por eso aquí en esta casa, lunes y martes, hay discipulado para todos aquellos que quieren crecer. Crecer en el conocimiento de Dios, crecer como discípulo, porque a medida que uno va leyendo la Escritura, nuestros ojos son abiertos, las escamas caen y nosotros podemos ver mejor. Esta parábola simboliza el poder del cristianismo en el mundo y su trabajo seguirá hasta que estemos con el Señor para que la masa sea leudada. Y esto será así como está escrito en la Escritura, hasta que el Evangelio sea predicado en todas las naciones, en todo el mundo. Así que en esta forma nueva, la levadura es interpretada por muchos como una fuerza penetrante que invade todo. Todo lo transforma, todo lo revoluciona, y así penetró el Evangelio en todas las mentes, en todas las instituciones y en todos los lugares del Imperio Romano. Tanto que el emperador Tertuliano les gritaba a los gentiles diciendo: un grupo de pescadores ignorantes con la palabra del Evangelio y el poder del Espíritu Santo conquistaron el mundo para Cristo sin armas, sin elocuencia y sin dinero. ¿Es verdad eso? Es verdad. Somos pescadores de almas. Lanzamos el anzuelo aquí, allá, más allá, para salvar a los que están en la inmundicia del mar del mundo. Porque el Evangelio es una fuerza que abre desde adentro hacia afuera. Es decir, la transformación no es externa, no es usando batas largas, no es usando moño, no es dejando de pintar. La transformación es interna, la hace el Espíritu Santo de adentro hacia afuera y va renovando todas las esferas de nuestras vidas. Y así como el pan leudado en el horno crece, así también el creyente en el horno de la aflicción se convierte en un pan útil y sabroso. Y uno sabe cuando hay pan lindo, porque hasta huele, ¿no es cierto? Va cociendo y tiene un olor agradable. Jesús le dijo a la samaritana: del interior de ti van a correr ríos de agua viva. Les dijo también a los fariseos: de la abundancia del corazón, del interior, sale por la boca. Porque el reino de Dios es una influencia penetrante, es una influencia transformadora que conquista la vida de la humanidad y como levadura hace fermentar y crecer la masa. O sea que la levadura tiene un poder transformador sobre toda la masa de la humanidad y en forma individual sobre todo ser humano, porque la fermentación actúa no solamente corrompiendo, sino también mejorando. Y nuestro Señor echa mano de ese otro uso en la parábola, enseñándonos que el Evangelio o el efecto del Evangelio, cuando se vive y es vivido por hombres y mujeres en quienes la voluntad de Dios gobierna, eso produce cambio en la masa pesada en un pan liviano y nutritivo. Cuando ya está ese pan saliendo del horno, ya no es pesado y es agradable. Y en todas las mesas del mundo nosotros encontramos el pan. La mujer a la quien se refiere la parábola, en cada casa israelita, la mujer amasaba pan y lo cocía. Todas las mujeres eran amas de casa, todas, así como las menonitas que aprenden a hacer de todo, hacen un pan delicioso, hacen su mantequilla, hacen sus pasteles,
Todo lo hacen delicioso porque ellas solo son amas de casa. Igual era la mujer israelita. Era un ama de casa que hacía todas estas cosas. O sea que la parábola que estaba hablando Jesús, todos la conocían. Todos sabían cómo se preparaba un pan. No era difícil trasladar el pensamiento de los oyentes, de la gente que estaba escuchando, al mundo doméstico, ya que la mujer, ese era su oficio. Y antes todos los carnés decían, profesión, ama de casa. Y ahora ya no quieren que se digan ama de casa, pero es la profesión más noble, es la profesión más loable. El ama de casa es enfermera, es chef. ¿Qué más? Maestra. ¿Qué más? Es una lavandería móvil, es una lavandería móvil, es una planchadora móvil. ¿Qué más? Administradora, porque a veces las mujeres son mejor administradoras que los hombres. Si usted tiene una mujer que es mejor administradora, que ella administre. Si es gastona, no le dé, administre usted. Porque hay otras que son muy gastonas. Pero si es buena administradora, aproveche que tiene ahí una caja fuerte que no le va a soltar así nomás. Las 3 medidas de harina. Cristo es el pan de vida. La harina procede del trigo. Jesús dijo que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando Él dijo estas palabras, estaba hablando de sí mismo, pero también estaba hablando de nosotros. Cuando morimos a nuestros egoísmos, a nuestros orgullos, a nuestro querer mandar sobre todo, querer que nos obedezcan, es cuando vamos a dar verdaderamente fruto. Porque si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Su doctrina es el depósito más preciado en la iglesia. Y el mantenimiento de esa doctrina en su pureza es nuestra responsabilidad. Por eso dice la Escritura, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? Los hombres que salen adelante por encima de la adversidad siempre representan un misterio. Y todos a su alrededor quieren saber cómo lo lograron. En algunos va a despertar admiración, en otros va a despertar envidia. Pero la verdad es que unos y otros se convierten en modelos a seguir. ¿Ya aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿Ya le has entregado tus problemas y tus necesidades? ¿O no sabes qué es lo que vas a hacer? Yo creo que Dios nos está llamando a un nuevo tiempo, a un tiempo de tomar decisiones claras, decisiones con meta. Por eso les dije antes, hagan un análisis de su vida. ¿Qué ha pasado en este año y qué es lo que quieren el próximo? No se queden así, porque quien no ve sus errores y los confiesa como pecado, no puede avanzar. Necesitamos avanzar, no podemos quedarnos ahí. Y también no debemos olvidar que el entorno donde nosotros estamos muchas veces nos está mirando a nosotros para poder avanzar. Pero si nosotros no somos ejemplo, nos convertimos en levadura de pecado.
Pero si somos ejemplo, entonces la levadura va a multiplicar el pan. Y el pan de vida es Cristo Jesús. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.